Bueno, vamos a ver cómo calcular la mediana y los cuartiles y cómo dibujar el diagrama de cajas y bigotes e interpretarlo. Entonces, lo primero de todo, voy a hacerlo primero con datos impares. Vale, cuando calculamos la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana es, si yo tengo un conjunto de valores de una variable y los ordeno todos los valores que he recogido de menor a mayor, como tengo aquí, aquí tengo 11 datos, entonces la mediana va a ser el dato que queda justo en el medio, es decir, separa el conjunto de los valores que tengo en 50% y 50%. Entonces, en este caso, tengo 11 datos, tendríamos 5 para acá, otros 5 para acá, y este dato queda justo en el medio. Entonces, en este caso, la mediana es 2. El primer cuartil va a ser el dato que separa mis datos en 25% para un lado, sería 25% para un lado y 75% restante para el otro. Entonces aquí tengo 25%, esto sería el cuartil 1. Esto es lo mismo que decir que es el dato que separa el primer 50% de los datos en dos mitades. Entonces, este es mi primer 50% y me fijo que el 1 de aquí me separa los datos en 50% y 50%. Entonces, aquí el cuartil 1 va a ser 1. Y el cuartil 3 va a ser el dato que separa mis datos en 75% de los datos hacia un lado y el 25% restante hacia el otro lado. Entonces, de nuevo, pues me vengo aquí y veo muy claramente que este 4 de aquí es el cuartil 3, me dan dos datos hacia acá y dos datos hacia acá. O sea, sería como el número que separa el segundo 50% de los datos en una mitad y otra. Entonces, tendríamos que, en este caso, pues el 25% de los datos para estos 11 datos son iguales o menores que 1. Luego tengo que el 50% pues son iguales o menores que 2. Y el 75% pues son iguales o menores que 4. O también puedo decir que el 25% son iguales o mayores que 4. Entonces, si esto lo hacemos con la tablita, es decir, porque aquí si solo tengo 11 datos es fácil ver, decir, vale, pues los pongo en filita y veo cuál está en medio y veo luego cuál es la mitad de la mitad y así. Pero si tengo muchos datos no me voy a poner a ordenarlos. Entonces, aquí con esos 11 datos diríamos, imagínense que si fueran muchos, para la mediana diríamos 11 entre 2. Y entonces esto nos da 5,5. Entonces, claro, en la posición 5,5 no hay nada. Me interesa lo que está en la posición 6. Entonces, en la posición 6 veo que tengo el 2. Entonces yo diría, vale, pues posición 6, tengo un 2, la mediana es 2. Para el cuartil 1 tendríamos que hacer 11 entre 4. Y entonces voy a tener 2,75. Me interesaría lo que está en la posición 3 y efectivamente vengo aquí y el dato que está en la posición 3 es un 1. Y para saber el cuartil 3, como es 75% de los datos, pues sería 3/4 partes de ese total de datos. Entonces tendríamos 8,25. Me interesa lo que está en la posición 9 y efectivamente vemos que en la novena posición tenemos un 4, que ese 4 me separa los datos en 75% de los datos hacia un lado y 25% de los datos hacia el otro. Vamos a hacerlo ahora sin ponerlos en filita. Entonces, en este caso, si hiciéramos lo de ponerlos en orden de todos los datos, los 49 datos, pues tendríamos que poner 15 ceros uno al lado del otro.
Después, a partir del dato 15, empezaríamos posición 16, 17, 18 y así hasta 28 serían todo unos. Luego continuaríamos y todos los tendríamos 9 doses, serían hasta la posición 37. Luego pondríamos 8 treses hasta la posición 45. Luego 4 cuatros hasta la posición 49, hasta tener los 49 datos en fila. Pero no vamos a hacer eso porque es un cambio mucho más largo. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues como hemos visto, tendríamos 49 entre 2 para saber lo que está en medio, para calcular la mediana. Entonces, pues tenemos 24,5. Entonces me interesa lo que está, el dato que queda en la posición 25. Yo en mi frecuencia absoluta acumulada, aquí puedo ver que en la posición 15 voy a tener un 0, pero que en la posición 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 voy a tener unos. Entonces, lo que tengo en la posición 25 es un 1, entonces la mediana es 1. Es decir, de esos 49 datos, ese 1 me marca que el 50% de los datos queda para un lado y el 50% de los datos quedan hacia el otro lado de ese 1. Tendríamos 50 y 50. Porque estamos con, esto sería mediana. Vale. Para el cuartil 1 tengo que hacer 49 entre 4. Entonces, obtengo 12,25. Entonces, claro, 12,25 no es ninguna posición. Me fijaría en la posición, el dato que está en la posición 13, que, como ya hemos visto, los 15 primeros serían ceros. Por lo tanto, en la posición 13 tengo un 0, por lo tanto, el cuartil 1 va a ser un 0. Y entonces, en este caso, estaríamos viendo que ese 0 me está marcando que tengo el 25% de esos 49 datos son ceros y el 75% restante pues son 0 o más. Luego, para el cuartil 3, pues necesito las 3/4 partes de 49. Quiero saber ese 75% de los datos. Y entonces obtenemos aquí 36,75. Y entonces lo que me interesa es lo que hay en la posición 37. Y de nuevo pues me vengo aquí, entonces veo que, vale, pues hasta la posición 28 son todo unos, y luego teníamos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 37 son doses. Entonces, como lo que hay en la posición 37 es un 2, pues entonces el cuartil 3 es un 2. Y entonces ahora ya pues puedo hacer mi diagramita de cajas y bigotes. Entonces, lo primero de todo, antes de empezar el diagrama, coloco los valores que toma la variable, que en este caso pues toma de 0 hasta 4. Y ahora pues voy indicando, digo, vale, mi mediana es 1. Y lo marco aquí. Mi cuartil 3 es 2 y el cuartil 1 está en el 0. Entonces ya tengo mi caja, que esto sería que el 50% de esas familias a las que he preguntado por el número de mascotas, pues sé que tienen entre 0 y 2 mascotas. Luego el bigote que va hasta el mayor valor de la variable, que en este caso pues es 4. Y en este caso no hay bigote hacia el otro lado porque el cuartil 1 coincide con el menor valor de la variable. Y entonces ahora para interpretar esto, pues ya podríamos decir pues que un 25% de la gente tiene una mascota o ninguna, que el hecho de 25 o 50%. Bueno, 25% de la gente no tiene ninguna mascota, 50% de la gente tiene una mascota o ninguna, el 75% de esas familias pues tienen 2 mascotas o ninguna y un 25% pues tiene entre 2 y 4 mascotas. Y eso pues con eso ya habríamos interpretado el diagrama.